increíble. Es el viaje de dos amigos que opinan cosas diametralmente opuestas prácticamente en casi todo. Pero sobre todo en estos temas donde hay los creyentes y los escépticos o los pseudoescépticos. Estamos hablando de Josep Gijarro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Periodista Digital. Y Gonzalo de Martorell. Son dos amigos, lo decíamos, un creyente y un pseudoescéptico, en cuestiones como, pues, bastante paranormales, parapsicológicas, como quieran llamarlas. Platillos volantes, la sábana santa, las caras de Belmes, el caso Roswell, los ovnis. Pues de eso vamos a hablar hoy en Periodista Digital en un espacio, ya que vamos a inaugurarlo como paranormal, ¿no? Pues nada, Josep, cuéntanos un poco cómo se les ha ocurrido hacer este libro, este ejercicio de autocrítica. Pues mira, si algo tenemos en común, Gonzalo y yo, es que ambos dos somos periodistas y nos conocimos en una redacción, el de su revista dedicado al mundo del motor, la mía dedicada al mundo del turismo, y juntos muchas veces los lunes por la mañana él venía a darme la brasa para plantearme algunas cuestiones que previamente había visto durante el fin de semana en los muchos programas de misterio que hay tanto en radio como alguno en televisión, y solíamos desayunar pues el café con leches prácticamente y un par de croissants que devoraban en este caso el tema de discurso que había ido el fin de semana. Ponle fantasmas, ponle ovnis. Al cabo de unos cuantos desayunos, de alguna que otra paella adicional, terminamos planteando si esos debates no podían haber sido recogidos en unas páginas de papel, y así nació la idea de Increíble. Un debate que por primera vez se lleva a las páginas de papel, pero con el ánimo no tanto de hacer una cosa súper docta y a pesar de que haya documentación, lo que se ha pretendido es una charla entre amigos, trasladarla al público lector. Y creo que es la única manera de que los lectores tengan las dos caras de la moneda. En información, tú también eres periodista, Luis, sabes que se tiende hacia un único sentido, hacia una única vía, cuando la información lo que debería es de abordar prácticamente todos los puntos de vista, y eso es lo que hemos pretendido hacer en Increíble. Gonzalo, el escéptico, ¿por qué te llama pseudoescéptico, Josep? En un momento determinado en el libro decimos que Josep es el más escéptico de los crédulos y yo soy el más crédulo de los escépticos, porque en realidad ni a él le gusta tragar con ruedas de molino, ni a mí, aunque esas ruedas de molino vengan teñidas de escepticismo. Así que la verdad es que en muchos momentos del libro hemos buscado puntos de encuentro que, debo confesar, no hemos encontrado la mayoría de las veces, pero aún así se ha intentado, porque yo creo que sobre todo lo que debe transmitir Increíble es que se puede discrepar desde la ironía, desde el sentido del humor, desde la autocrítica, desde el rigor y desde la amistad. Este es un libro escrito por dos amigos que, como has dicho, Luis, creen en cosas diferentes, pero que pese a eso se aprecian, se respetan y son capaces de poner negro sobre blanco esas discrepancias sin faltarse al respeto. Al final, de lo que vamos a tratar en Increíble es que el lector saque sus propias conclusiones. Cuando nosotros empezamos a escribir el libro, cada uno de los casos lleva una valoración final. Y al final decidimos no ponerla, porque creímos que eso de algún modo inducía al lector a tomar partido, y no lo queríamos. Nosotros simplemente aportamos hechos. Somos periodistas, nos hemos puesto el chip del periodismo y hemos intentado aportar hechos y datos del modo más periodístico posible. Después él, obviamente, defendiendo sus hipótesis y yo defendiendo las mías, pero al final la única decisión final va a corresponder al lector. Este, por tanto, es un libro que defiende, por encima del escepticismo o de la creencia, defiende la amistad y tener sentido crítico. Vamos a meternos en harina, entonces. Platillos volantes, ovnis. El enigma Ha quedado número uno. muy atrás aquellas
la primera vez, allá en junio de 1947, cuando por primera vez hubo Kenneth Arnold, ¿no? Hace referencia a la visión de lo que él describió como un platillo volante, aunque después le adhirió bastantes connotaciones. Desde 1947 hasta aquí ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Qué sabemos de los ovnis, Josep? Bueno, pues sabemos que no es una moda, que no es un fenómeno social, que es un fenómeno físico, y que lo que no sabemos es precisamente qué es o de dónde vienen, ¿no? Para ser exactos. Es verdad que la fecha de inicio de la era contemporánea de los llamados o mal llamados platillos volantes se inicia, como bien dices, el 24 de junio de 1947. En esa fecha, un piloto civil norteamericano que estaba sobrevolando la vertical del Monte Rainier ve sobre esa vertical el paso de 9 objetos que describiría su vuelo más que su forma física, como si estuviera dando botes en el agua, como platos rebotando en el agua. Y a partir de ahí nace el fenómeno. Se recogen en apenas un mes 800 casos solo en los Estados Unidos, lo que dará lugar a lo que denominamos una primera gran oleada de avistamientos. Desde entonces hasta la fecha de hoy se han recogido la friolera de casi 70 millones de avistamientos en todo el mundo. Obviamente, tú me dirás, si estos son extraterrestres, 70 millones de lanzamientos, aunque sean de un planeta relativamente cercano, hacen prácticamente que esto se convierta en un zoo en el Disneylandia de la Vía Láctea, ¿no? Es obvio que no hay una única explicación para el fenómeno OVNI, aunque en mi opinión, y eso le voy a admitir a Gonzalo que se trata de una creencia, hay un porcentaje, tal vez algo menos de un 1%, que pueda tener un origen extraterrestre. De hecho, en el segundo capítulo mencionamos el incidente Roswell, del que hace 2 días se estaba cumpliendo 66 años. 66 años, sí. Y es la primera vez en la que la Fuerza Aérea Norteamericana dice: señores, hemos cogido un platillo volante. La Fuerza Aérea Norteamericana. Y pongo el acento en eso, no porque la Fuerza Aérea sepa más que cualquier otro de ovnis, que probablemente sea verdad, sino por el hecho y la circunstancia de que, como apenas hacía 2 semanas que los ovnis existían en los medios de comunicación y que no pesaba sobre eso secreto alguno, el oficial de Relaciones Públicas, obedeciendo órdenes, no sale de él, de sus superiores, pone en marcha esa nota que distribuiría Associated Press por todo el mundo, haciendo que el tema se sobredimensionara. Y en apenas 48 horas hay un desmentido que ya empieza a hablar de globos meteorológicos, de una falsa observación y demás. Claro, pero ¿y si ese incidente fue cierto? ¿Y si ese incidente realmente ocurrió? Vamos a pasarle el testigo aquí al escéptico, a Gonzalo de Martorell. En la cultura popular, Gonzalo, se cree que las fuerzas, el ejército de Estados Unidos, el Pentágono, la NASA, lo que sea, tienen un extraterrestre guardado en el armario. ¿Qué hay de verdad? La conspiranoia gusta mucho al bando crédulo, muchísimo, y lo entiendo, porque nosotros ofrecemos, los escépticos, alternativas más aburridas, ¿eh? Nuestra alternativa es una alternativa sin extraterrestres, sin monstruos de leyendas, sin la posibilidad de contactar con otros mundos. Yo creo que los ovni existen. Los objetos voladores no identificados existen, hay muchos. Todos aquellos que vuelan y que la gente no es capaz de identificar. Porque cuando los identificas y dices que son naves extraterrestres, ya los estás identificando, por lo tanto ya no son ovnis. En realidad, yo creo que tanto la observación de Kenneth Arnold como después el caso Roswell, que además tienen lugar en unas fechas muy concretas, unas fechas en las que la Guerra Fría empieza a ser cada vez menos fría, tienen su origen en eso, tienen su origen en esa ebullición de prototipos que una América asustada en la Guerra Fría empieza a hacer volar de un modo casi continuo y, por supuesto, ultrasecreto. ¿Tienen los militares extraterrestres? Personalmente creo que no. Lo que sí tienen los militares americanos y muchos otros, y de muchos otros países, son proyectos secretos. En el caso de Roswell, por ejemplo, y hay que recordar, hay que insistir que Roswell es un área en la que los americanos prueban todo tipo de cachivaches extraños. Entonces y ahora, de hecho, en aquel momento
perdón, no existía el Área 51, pero es allí, en esa área, donde se crea años más tarde. Por lo tanto, a Pero mí... también de esa época es también lo del Triángulo de las Bermudas y demás. O sea, es una época donde, Bueno. donde todos estos misterios pues empiezan a florecer. Bueno, el Triángulo de las Bermudas es también otra absoluta majadería, porque claro que pero en los hunden... años 70 se habrán publicado, no sé, decenas y Decenas miles de de libros. Era el tema Claro, no, del sí, misterio de moda. Y que se publiquen muchos. Por supuesto, ¿cómo no me va a gustar a mí que se publiquen libros de lo que se quiera? En el caso de las Triángulo de las Bermudas se hunden muchos aviones y se hunden muchos barcos porque es una de las rutas marítimas más transitadas Gonzalo, del mundo. no pero me antes de niegues que la Josep, mayor. antes de que Déjame Josep se precisar suba a la algunas- mesa... Déjame precisar algunas cosas, Sí. porque dices, no, es que era un área de experimentación. El área 51 está en Nevada, Roswell está en Nuevo México. Bueno, pero es un área... Es No, pequeño nada, no, unos es un área... centímetros en el si mapa. estamos hablando de prototipos aeronáuticos, es decir, es una frontera absolutamente difusa porque estamos hablando todo de una de Mira, un área de proximidad. La A versión mí me oficial parece, escucha, a nos mí me habla del parece, vuelo Josep, número 4 del proyecto Mogul, Mogul. efectivamente. El proyecto Mogul era un proyecto ultra secreto, lo explica muy bien Gonzalo en el libro, que pretendía espiar, por así decirlo, las pruebas nucleares escuchando a la alta atmósfera con micrófonos ultrasensibles. Se lanza un mes antes. Todos los globos caen a los 2 días. El único que se mantiene volando durante un mes y recorriendo miles de el kilómetros... proyecto Mogul no es un globo. El proyecto Mogul es una serie de lanzamientos de globos. De los cuales se dice que solo el número 4 es el que no se recupera, porque todos los demás los tienen recuperados. El número 4 no se recupera y entonces se dice, como no hemos encontrado el 4, lo que cayó en Roswell tuvo que ser el número 4. Insisto, y hace un mes que se queda volando en el espacio. Pero si el propio, eso es el casi propio, como un aporte parapsicológico. El propio no puede ser. responsable del proyecto Mogul reconoció años después, que además es un científico contrastadísimo, fue el hombre que descubrió, por ejemplo, gracias a un globo aerostático, que había vapor de agua en Venus. Es decir, el propio responsable del proyecto Mogul, años después, en los años 80, reconoce al ver las fotografías de Roswell a su globo. Pero en cualquier caso yo apelo a, bien, pues no sé si decir al sentido común o a la lógica de quienes nos estén viendo. Es decir, si estamos hablando de un área donde los militares norteamericanos hacen volar cachivaches extraños y en el suelo encontramos un cachivache extraño estrellado, hombre, ¿qué es más plausible? ¿Que sea un prototipo militar, uno de esos cachivaches extraños, pues depende de si o que sea una nave un extraterrestre? enano cabezón con 4 dedos o encuentras a Sí. un señor pilotando que pone USAF. Pero no, Josep, ¿hay alguna prueba? ¿Hay algo donde tú puedas decir, sí, en determinada ciudad de Estados Unidos hay un organismo del gobierno que posee pruebas fehacientes de que aquí ha habido... Mira, vamos a ovnis? utilizar la lógica y no me voy a ir a Estados Unidos, nos vamos a quedar en Madrid. En la biblioteca del Cuartel General del Aire, a partir de 1992, se empezaron a desclasificar cerca de 2.000 páginas de información relativa a objetos no identificados. Las conclusiones son muy exiguas y la mayoría no dejan de ser reinterpretaciones de encuestas que ya se efectuaron en el momento de los avistamientos. Pero hay un documento que no ha sido desclasificado y que se llama Instrucción General 45, que es un protocolo a seguir en el caso de que las Fuerzas Armadas españolas se encuentren con una eventual nave extraterrestre. Me pregunto yo, si esto es una majadería que solamente perseguimos los misteriólogos, ¿para qué elaboramos un protocolo de actuación frente a un contacto extraterrestre? Es una locura. Vale, pero una cosa es un protocolo y otra cosa es que haya una prueba fehaciente. Pero tú haces, es decir, tú puedes hacer tú un haces protocolo de protocolos, aquí haces protocolos de contacto con los aquí en cactus esta del redacción desierto. podemos hacer un protocolo también por si un periodista ve un objeto extraterrestre y podemos decir Los- un protocolo porque somos muy quisquillosos y podemos hacer un protocolo. Pero insisto, la pregunta es, no protocolos, no papeles. ¿Hay algo No que hay- tú puedas decir, esta es la prueba de que hay No, hombre, objetos si hubiera, extraterrestres, de que hay ovnis si y por hubiera lo tanto una hay vida evidencia, extraterrestre? si hubiera una evidencia incontrovertible, no estaríamos aquí. Bien. Eso es evidente. Si el ¿eh? supuesto Bien. platillo volante se hubiese Pero- estrellado en Central Park... Perdóname por déjame terminar el sí, argumento, sí. pero ¿me podrías dar una evidencia incontrovertible del bosón de Higgs? No, si yo no estoy aquí para dar evidencias, las evidencias las tienes que dar tú. Gonzalo, vamos a pasar. Hay un tema que me interesa mucho, lo tratáis en el libro, el tema de la sábana santa. Mi favorito, debo confesarlo. Un rostro con mucha tela, dicen en el libro. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de cierto? Yo creo que la sábana santa, la síndone,
es uno de los verdaderos misterios. Para mí es un verdadero misterio. Yo no soy un talibán, ¿eh? Yo no ni un negacionista. El misterio existen misterios. No tenemos todas las respuestas de todo. Lo que sí creo es que esas respuestas hay que seguir buscándolas aquí, en la ciencia, en la historia. No hay que irlas a buscar fuera. Y creo, sobre todo, que la ciencia es el eje vertebrador, debe ser el eje vertebrador de la sociedad. Porque cuando no lo es la ciencia, lo es la creencia. Y todos tenemos ejemplos tristes, pasados y presentes, de lo que ocurre cuando las sociedades son vertebradas a través de la creencia. En el caso de la Sábana Santa, yo lo considero un misterio artístico y un misterio histórico, no un misterio sobrenatural, pero un misterio. ¿Por qué? Porque si la Sábana Santa se crea en el siglo, se dibuja o se de algún modo extraño se plasma en el siglo XV, que es lo que han dicho las mediciones de carbono 14. Siglo XV. Sí, siglo XV. Se hace evidentemente con una intención, que es que la gente se lo crea. Es decir, que aquello mueva a la piedad y mueva sobre todo a la limosna. Pero se hace una falsa reliquia. Fue como una especie de manipulación propagandística. Claro. En toda la Edad Media, mira, la historia de las reliquias es muy interesante, porque desde que hay una verdadera fiebre de caza de las reliquias, ¿no? Se crea desde que Santa Isabel. Desde el Grial. Sí, cuantos más reliquias tiene una iglesia, un monasterio, más fieles acuden y por lo tanto más limosnas dejan o más donativos dejan y más se enriquece ese monasterio, y además más rico y más importante es el señor que bajo cuyas tierras, ¿no?, se albergan esas. Hay reliquias absolutamente absurdas y encantadoras, maravillosamente kitsch, ¿eh? Hay reliquias de la leche de la Virgen María, la cola del asno con la que Cristo entró en Jerusalén. 11 prepucios. Según tú, engañabobos. Eran engañabobos para una sociedad pues muy ignorante, cuyo único eje referencial era la religión, y que estaba dispuesto y que necesitaba sobre todo pruebas tangibles y pruebas históricas que le llevaran a la devoción. ¿Y qué reliquia más importante no puede haber que la mortaja de Cristo? Lo que ocurre es que si tú quieres hacer, y ahí enlazo con el discurso anterior, si tú quieres hacer una reliquia para que cuele, tienes que hacerla pensando en que va a colar, es decir, pensando en que la gente que la va a ver se la va a creer. Y el hombre torturado que muestra la síndone es un hombre que la sociedad de su tiempo no podía entender, porque para empezar rompía muchos de los esquemas y de los arquetipos tradicionales de la crucifixión. Es decir, la imagen arquetípica de la crucifixión de Cristo todavía hoy es la de un hombre crucificado con clavos en las palmas de las manos, con una corona de espinas, cuando la crucifixión de Cristo probablemente, y digo probablemente porque yo incluso soy crítico con la existencia propia de Cristo, pero en fin, ese es otro debate. La crucifixión de Cristo sí ocurrió. A Cristo se le crucificó con clavos en las muñecas, en lo que llaman los médicos el espacio de Destot. Cuando un clavo atraviesa la muñeca, el espacio de Destot, que es el único espacio que puede soportar el peso de un cuerpo colgado, hiere el nervio de manera que el pulgar se pliega sobre la palma. Bien, esto ahora parece evidente porque los estudios fisiológicos, los médicos, la ciencia lo han descubierto, pero en aquel momento no se sabía. Así que el hombre bien, no se sabía a grosso modo. Pero lo cierto es que el hombre de la sábana está crucificado por las muñecas y tiene el pulgar doblado. Digo que no se sabía grosso modo porque aunque la crucifixión después del edicto de Constantino es prohibida como método de ejecución en todo el orbe cristiano, sigue crucificándose durante siglos en los rincones más alejados del imperio y sobre todo en Asia y en muchos países. Vamos a ver qué opina Josep de todo esto. No, lo estaba contando muy bien. Si es que yo creo que vamos a estar muy de acuerdo en este punto. Simplemente precisar un par de cosas. El culto a las reliquias nace en el siglo IV con Santa Elena. Efectivamente. Y efectivamente la mujer paga. O
sumas de dinero importantes a quien sea capaz, después de que ella se convierta al cristianismo, de traerle elementos que tengan que ver con el cristianismo. ¿Me permite solo un matiz? Fíjate si está alterada la... ¿Así fue todo el libro? Sí. Sí. Peor. Fíjate si está alterada la iconografía, que incluso respecto a Santa Elena, toda la imaginería oficial que intenta representar a Santa Elena la representa con una mujer joven. Cuando Santa Elena hace su primer viaje a Jerusalén, tiene casi 80 años, que por cierto es una edad avanzadísima para la época. Era una venerable anciana, muy anciana. Y sin embargo, la imaginería cristiana, católica, tradicional, dibuja a Santa Elena descubriendo la vera cruz, descubriendo la cruz de Cristo, como una mujer en su plenitud física cuando tenía casi 80 años. Imagínate si está alterado todo eso, que casi desde el principio nos están engañando. De todas maneras, en lo único que no está de acuerdo Gonzalo conmigo en este extremo de la Sábana Santa es en lo que atañe a su datación. Él dice, una reliquia del siglo XV. No, eso es lo que dicen los análisis de carbono 14. Pero los análisis de carbono 14 pueden invalidarse. No hay una prueba que sea infalible. Y a pesar de que habían unas pruebas de control que encajaban dentro del marco histórico y por lo tanto se podía deducir que la sábana tenía esa antigüedad, hay que hacer notar que esa reliquia ha sufrido 3 incendios, ha aguantado el humo de velas durante siglos y que por lo tanto su nivel de isótopos de carbono ha podido ser alterado por esas circunstancias y en consecuencia la prueba de datación puede salir errónea. Y es que si dejamos de lado esa prueba, la del carbono 14, todos los demás indicios parecen estar hablándonos de un objeto fuera de contexto, porque ni los conocimientos anatómicos que están reflejados en el lienzo parecen encajar con los conocimientos propios artísticos de la época, ni el hecho de que no hayan pinturas encaja, es decir, ¿qué es la figura que vemos ahí? ¿Es pintura? ¿Es sangre? No es pintura, no es sangre. Es una especie de quemazón muy exterior en las fibras del lino, que además es proporcionalmente inverso a la distancia que ha tenido con nuestro cuerpo. Es decir, si ha estado en la nariz es más débil que si ha sido en la cuenca del ojo. De esa forma se pudo saber que el lienzo en realidad es un negativo fotográfico. Es decir, cuando se condopía para hacer las fotografías de la exhibición del lienzo, está revelando el negativo, se dan cuenta que en realidad lo que está viendo es un positivo. Es decir, hay cosas que llaman al anacronismo. Me deja tantos balones en el alero que los tengo que rematar muy brevemente. Y de hecho lo rematas en el libro. Nos quedan pocos minutos. Hay otro tema, vosotros trabajáis 12 de los principales misterios de la humanidad, pero hay uno en particular que no quiero que se nos escape, que es el de la vida más allá de la muerte. Sobre todo después de lo que fue el escándalo de la medium Anne Germain y demás, donde cada tanto nos encontramos con... También en Estados Unidos hubo el caso de una medium que decía que las chicas que habían sido secuestradas por este conductor de autobús, pues estaban... Una de ellas estaba muerta, se lo comunicó la madre, etcétera, y bueno, y finalmente... Y fíjate, pues sabemos fíjate por dónde no era cierto. Entonces, Josep, vida más allá de la muerte. A ver, son 2 temas distintos, el de la vida después de la muerte y el de los sensitivos y los mediums. Seguramente en cuanto a sensitivos y mediums voy a estar casi más cerca de la posición de Gonzalo que de si hay o no, o para centrarlo aún mejor, si la conciencia puede pervivir fuera de nuestro cuerpo. Y en ese sentido yo refiero en el libro un protocolo de actuación iniciado en Holanda por el doctor Pim van Lommel, cuyo estudio fue publicado hace unos años en la revista Lancet y ha sido actualizado en varias ocasiones, y que en el primer día de actuación de ese protocolo de investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte fue ingresado en el hospital un abuelo que había sido encontrado en un parque en la localidad de Arnhem con parada cardiorrespiratoria, es llevado a urgencias, intubado y se pierde, es decir, el hombre muere cerebralmente, da electroencefalograma plano, pero al desfibrilar se le logra recuperar y llevar a planta. Este hombre lleva una dentadura postiza y la enfermera le sacó la dentadura para intubarle y la guardó en un cajón, en el tercer cajón para ser exactos, de la sala de urgencias. De modo que cuando el hombre es recuperado y al cabo de 2 semanas es llevado a planta,
casualidades de la vida, la mujer está de guardia, entra a la habitación y el señor, que recordemos estaba muerto, no estaba de parranda, le dice: yo a usted la conozco, usted es la señora que me quitó la dentadura y la guardó en el tercer cajón de la sala de urgencias. ¿Sería usted tan amable de devolvérmela? Eso, que un muerto nos diga dónde guardó una cosa, fue impactante, porque lo que estaba revelando es que un señor con sus constantes vitales desaparecidas estaba viendo la escena desde arriba, estaba contemplándose a sí mismo como si los ojos de nuestra conciencia pudieran vernos. Y eso nos hace plantear si nuestra existencia requiere única y exclusivamente de una camisa física para estar entre nosotros, o pueden existir lo que las religiones han querido denominar como el más allá, es decir, que nuestra conciencia tendría una visión independiente de nosotros. Gonzalo, ¿se puede contactar con el más allá? No, rotundamente no. El caso de los mediums son la inmensa mayoría de ellos farsantes. Digo la inmensa mayoría porque yo creo que hay algunos que sinceramente y honestamente creen ser sinceros, pero probablemente eso sea otro ámbito de actuación y tenga más que ver con los psicólogos y los psiquiatras. Pero la inmensa mayoría de ellos son farsantes, utilizan unos recursos absolutamente conocidos desde los primeros tiempos del supuesto mediumnismo. Es esencialmente responder con cosas muy generales. ¿Y por qué la gente les cree? Porque los escépticos nos enfrentamos a dos enemigos muy poderosos. En primer lugar, que la gente quiere creer y necesita creer. Y como la gente quiere creer, a pesar de lo que tú les puedas decir, de lo que puedan leer en los libros, de lo que puedas argumentar, o incluso a pesar de que los colaboradores de Saint Germain digan públicamente que eso es un fraude y que le pasan expedientes, la gente quiere creer. Quiere creer porque eso les ayuda a aliviar el dolor por la pérdida de un ser querido, les da esperanza de que después hay algo más, les ayuda incluso a realizarse personalmente o les da cierto sentido de trascendencia. La gente quiere creer. Y en segundo lugar, y lo decía creo antes, nosotros ofrecemos los escépticos una alternativa mucho más aburrida. Nuestra alternativa no tiene monstruos, no tiene seres de leyenda, no tiene naves espaciales, no tiene posibilidad de hablar con los fantasmas. Por lo tanto, nuestra alternativa es más aburrida. Y entre lo divertido y lo aburrido, la gente siempre se queda con lo divertido. Pero déjame solo muy brevemente que yo le diga esto. Yo digo que en la vida hay misterios, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Yo no soy un negacionista. Probablemente casos como ese y otros que profesionales de la medicina absolutamente solventes, absolutamente serios y absolutamente escépticos me han narrado, merecen un estudio, pero merecen un estudio que hay que buscar aquí. Fíjate, hace 500 años, cuando alguien caía al suelo presa de convulsiones, se decía que estaba en contacto con los espíritus, que en aquel momento estaba hablando con los espíritus. Después, la ciencia nos enseñó que aquello se llamaba epilepsia y que correspondía a una descarga de energía cerebral. Bien, a lo mejor... Una energía en la que no crees. Bien, a lo mejor algún día, la ciencia nos explica qué ocurre. Pero es que mi negativa a creer en todo el tema fantasmas y espíritus es ya de base, porque yo no creo en el alma, no creo en la existencia del alma. Yo creo que el hombre es capaz de dar nombres concretos a cosas abstractas. A una determinada época del año, donde ahora llueve, ahora hace calor, no sabes muy bien qué ropas de ponerte, lo llamó primavera. Podía haberlo llamado época tonta del año, pero le llamó primavera. A ese sentimiento que cuando estás con una persona que te gusta, que te apetece estar, que la deseas, que quieres estar con él, lo llamó amor. ¿Sexo? Lo llamó amor, y algunos sexo, pero sobre todo amor. Podía haberlo llamado estar tonto cuando veo a una persona, lo llamó amor. Es decir, nombres concretos a cosas abstractas. Y a la sensación, a la conciencia de ser humano, de tener dos brazos, dos piernas, una mente, poder hacer cosas, lo llamó alma. Simplemente es una entelequia, es un concepto abstracto. Josep, ¿el misterio es un negocio? Sí, indiscutiblemente, pero eso no le quita validez a las cosas. Una cosa es que del misterio se haga negocio y otra es que el misterio sea negocio. No sé si me explico. Siempre y cuando el hecho negociable no sea inventado, no me parece que se esté defraudando a nadie. Yo he ido, por ejemplo, muy a menudo a Escocia o a Edimburgo a ver la capilla de Roswell, o a Escocia o a Londres a ver la ruta de los fantasmas, y a mí no me parece que me estén engañando, me están contando historias, y esa ruta turística pues tiene un precio y la pagas gustoso. O si estoy comprando un libro, estoy comprando información. No me parece que nadie me esté engañando. Otra cosa es que yo decida hacer el medium
o decir que te curo, imponerte las manos y te esté cobrando por ello. Entonces sí me siento engañado. ¿Cuándo ha porque sido no la puedes última vez demostrar. que te has sentido engañado o has visto y has dicho, qué farsa? Hoy aún no. Hoy aún no. Es decir, esto ocurre todos los días. La mayoría de personas que te dicen, ¿has visto en internet tal vídeo? Y es un fake. ¿Has oído tal psicofonía? Y te das cuenta que tiene una explicación convencional. Lo usual es que la mayoría de cosas tengan su explicación. Aparte con las nuevas tecnologías esto va más, ¿no? Efectivamente, es mucho más complicado sacar el grano de la paja, porque evidentemente están entre los bromistas, los que quieren hacer campañas de publicidad orquestadas porque el misterio, como te decía, vende, entre quienes tienen un interés manifiesto en promocionar una determinada localidad, pues el Lago Ness, por decirte algo, ¿no? Yo soy de los que pienso que puede existir ahí un ser, un nicho, un hábitat nicho que haya podido albergar a un monstruo durante... Que no come. Monstruo come. que no come porque el lago Ness es incapaz de proporcionar alimento para animales de esas características. Claro. Reconocido además por los científicos y por las expediciones, algunas muy serias y financiadas por la BBC, que han acudido al lago Ness y que han dicho que es absolutamente imposible que el lago Ness pueda generar alimento para un animal de más de 40 kilos. Sea como sea, fíjate... yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el mundo paranormal, yo he dicho que he escrito este libro desde el respeto, y es verdad, desde el respeto, es que son ellos los que no han sabido separar el grano de la paja, junto a profesionales serios, rigurosos, Josep y otros muchos, que intentan hacer este trabajo con rigor periodístico, y decía antes que para nada dispuestos a tragar con ruedas de molino. En ese mismo mundo, en un batiburrillo extraño, encontramos farsantes con túnica de lentejuelas, echadoras de cartas de 902 y videntes de pacotilla en prime time. Hasta que el mundo paranormal, el propio mundo paranormal, no los escépticos, sea capaz de separar el grano de la paja, nadie les tomará en serio. Porque además cuentan tienen un hándicap, que es que no hay un marco legal en España que diga qué se puede y no se puede hacer en términos de rigor periodístico y en términos de incluso de negocio legítimo en el mundo paranormal. No lo hay. Anne Germain ha venido aquí a hacer su programa por una razón muy sencilla, y en Portugal, porque en su país es ilegal. En su país, Anne Germain no puede hacer ese programa. Y como no puede hacerlo en el Reino Unido, porque hay unas leyes muy concretas sobre lo que se puede y no se puede hacer en televisión, pues lo hace en Portugal y en España, donde hay legislaciones muy laxas. Lo primero que necesitamos es una legislación que ayude a los investigadores rigurosos y expulse del mundo paranormal a los farsantes con túnicas. Miedo me da. Ya estamos hablando de leyes, de políticos, ya has metido a la política es en la verdad. mesa. Miedo me da. Prefiero que el misterio siga ahí a sus anchas. Cierto. y que aunque la también política no se vea, nos podríamos preguntar, ya me veo pagando impuestos para que regulen a Germain. Eso ya es así. Tienes tu punto de razón, porque además hay que preguntarse si algunos de los políticos no son realmente fenómenos paranormales. Yo me veo que nos estén, que Montoro nos cobre por tener esta charla. Sí, pero escúchame, pero es verdad que yo no puedo abrir una tienda o un negocio y no vender lo que digo que voy a vender. Si yo digo que vendo coches y mis coches no funcionan, la ley dice que yo soy un estafador. Eso lo dirán los consumidores. Eso es incierto, porque las videntes que tributan en España lo hacen dentro de un epígrafe que es artístico, de manera claro, son como artistas y toreros. Hombre, pueden empezar cerrando el Call TV, pues si no vamos a crear todas las cosas que nos están contando, pero que cada uno haga lo que quiera o no. Y crean lo que quiera y saque sus propias conclusiones. Josep Guijarro, muchísimas gracias a vosotros. Gonzalo de Martorell, he estado muy a gusto. Aquí lo tienen, increíble. Pues los 12 principales misterios de la humanidad, escritos por dos periodistas, el más escéptico de los crédulos y el más crédulo de los escépticos. Muchas gracias. Gracias.